de lo que voy a hablar son de los métodos de causalidad que hemos estado trabajando conjuntamente con el profesor Toru Ozaki en el Instituto de Estadística y Matemática en Japón, y bueno, con toda esta lista grande de profesores bien distinguidos, tratando de encontrar cómo se manifiestan las relaciones, es decir, cómo se pueden explicar las relaciones de intercausalidad entre personas que están en un ambiente de contacto social, es decir, en un ambiente de interacción social. Es decir, todo el trabajo ha sido motivado por el Instituto de Ciencia Fisiológica de Japón, donde ellos tienen un programa que es el cerebro en la interacción social, y donde ellos, el foco es no investigar lo que ocurre en un cerebro, cómo se activa un cerebro, sino cuáles son las relaciones de causalidad que ocurren entre dos personas, cómo ocurren las relaciones por ejemplo, de liderazgo, cuando dos personas están interactuando entre sí, cuál persona se convierte en el líder de la relación, cuál persona es la que lleva, la que infiere, la que lleva a la otra a tener una determinada respuesta. Y entonces, por ejemplo, ellos estudian cosas como esta. Son dos personas, estos son sensores, esto es un cuarto que tiene sensores de movimiento, estos son sensores de movimiento, como un laboratorio de biomecánica. Estos son también seguidores del movimiento ocular. Entonces estas dos personas están compartiendo una tarea y ellos están grabando tanto la posición de la cabeza como diferentes partes del cuerpo y también el movimiento de los ojos. Y bueno, se trata de, a partir de estudiar el movimiento de estas variables, cómo estas personas se están relacionando entre sí. Ellos también tienen un laboratorio montado en el cual tienen dos equipos de resonancia magnética, uno al lado del otro, que están conectados entre sí por un sistema de cables y tienen espejos y monitores en uno y otro equipo. Y esto permite que haya dos personas a la vez, en dos equipos diferentes, comunicándose a través de este monitor y compartiendo una tarea. Y a la vez ellos le están registrando la señal de resonancia magnética funcional a estas dos personas, y también estas personas pueden usar dentro del equipo, pueden usar el eye tracker, el registro de movimientos oculares, y pueden tener también registrados los movimientos oculares de las dos personas mientras están realizando la tarea. A su vez tienen dos equipos de electroencefalograma y pueden estar registrando también la actividad eléctrica. Es decir, que a la vez tienen tres fuentes de información de las dos personas que están realizando una tarea en común, y de lo que se trata es ver cómo ocurren cómo se mueven esas relaciones en ese contexto de interacción social. Bueno, este es uno de los ejemplos de experimentos que ellos hacen. Esto es un juego no sé si lo conocerán aquí, hay en el centro de la mesa hay un haz de palitos chinos, y entonces cada persona por turno tiene que ir tomando un palito de la mesa. Los palitos están aguantados por un aro que está en el medio, y cuando ya llega el momento en que ya se acaban, quedan tan pocos palitos que se cae el haz. Y entonces si pierde el que tumbe el haz. Ellos tienen aquí los sensores de movimiento en la cabeza. Este juego tiene una característica de que la gente participa mucho. Cuando hay uno que va a tomar el palito, él está buscando a ver cuál toma, que no tumbe el haz, pero a su vez el otro está vigilando a ver cuál es el que va a tomar, y además para saber cuál va a ser su próxima opción. Y se produce una relación entre esas dos personas ahí, que están los dos atentos a lo que va a hacer cada uno. Y en cada momento, en cada turno del juego, cada uno va comandando el juego. Esto ocurre en personas normales. Por ejemplo, en personas que tienen problemas para comunicarse socialmente, como los autistas, ¿qué es lo que sucede? El autista agarra su palito y se echa para atrás, y él no está atento a lo que está haciendo la otra persona. Él no se está comunicando, no se producen relaciones de comunicación entre esas dos personas. Entonces, lo que nosotros queremos ver es si con los métodos podemos desarrollar métodos que nos permitan en cada instante de tiempo saber
qué persona está liderando la acción y si hay comunicación entre ellos dos. Bueno, para ponerlo un poquito, formalizarlo un poquito, supongamos que tenemos un sistema como este, formado por 5 variables, donde estamos generando relaciones entre ellas en estos sentidos que se ven aquí en la flecha. Si nosotros generamos este sistema, vamos a obtener un conjunto de, es decir, esta va a ser la señal en el tiempo que va a generar cada una de las variables. Adicionalmente, si nosotros adicionamos una variable externa, para ponerla sencilla, una variable esta tipo pulso 1, 0, que va a afectar la actividad de X4, la actividad, cuando aparezca el pulso, la actividad de X4 se va a ver afectada por el pulso, por la fuerza externa que la está moviendo. Pero a su vez, como X4 está moviendo a X2 y está moviendo a X1, estas dos variables también van a ser afectadas por esta fuerza externa, independientemente de que la fuerza no está siendo aplicada a ellas. Si ustedes miran bien aquí, fíjense que cada vez hay un desfasaje mayor entre el momento en que llega la causalidad a cada una de las variables, porque cada una, es decir, primero llega con un desfasaje a esta, porque esta X2 depende de X4 en el tiempo n-1, pero X1 depende de X2 en el tiempo n-2, por tanto, esta va a llegar aquí con 3 instantes de tiempo de retraso. Si en lugar de hacer eso nosotros moviéramos este sistema y en lugar de que fuera así, fuera esta variable que está influenciando a X2 y a X4 directamente, es decir, X2 y X4 van a ser influenciadas por una fuerza externa que es la misma, pero de manera independiente. Ya yo quité la relación entre X2 y X4, de manera que X2 y X4 no deberían tener relación entre ellas, pero ambas están siendo influenciadas por una relación que hay entre ellas. Aquí se va a ver algo parecido y el desfasaje con el que se ve aquí va a depender del momento, del tiempo en que cada variable vea a la fuerza externa. Para ponerlo en es decir, si nosotros en un sistema como este calculáramos la causalidad, es decir, las relaciones de causalidad que se establecen entre X4 y X2, podría parecer, si nosotros desconocemos esta fuerza externa, podría parecer que hay una relación entre X4 y X2, porque no conocemos esta fuerza externa. Si esto no está en nuestro modelo, entonces nosotros vamos a pensar que X4 está comandando X2, o en dependencia de si X2 ve la variable primero que X4, va a parecer que X2 es la que comanda X4. Y eso puede introducirnos errores, es decir, si nosotros ignoramos una variable o no conocemos una variable del modelo, podemos estar malinterpretando la relación que va a aparecer entre estas dos variables. Sin embargo, si nosotros incluyéramos esta variable en el modelo, sí seríamos capaces de explicar perfectamente que no, X4 y X2 son independientes, sencillamente que están siendo influenciadas por la misma fuerza. Para ponerle un ejemplo, en estos experimentos que yo estaba hablando, digamos que a las dos personas, cada una en su pantalla, se le dice, cuando aparezca una bola roja en la pantalla, mueve la cabeza hacia tal punto. Las dos personas de manera independiente tienen que mover la cabeza hacia tal punto. Pero si la fuerza externa aparece para las dos al mismo tiempo, ellas las dos van a mover la cabeza al mismo tiempo y va a parecer como que están relacionadas, cuando en realidad no tienen ninguna relación. Ahora, eso va a depender del tiempo de reacción cada uno. Si la persona 1 mueve la cabeza antes que la 2, va a parecer como que la 1 está comandando a la 2. Y en ocasiones la 2 va a reaccionar antes que la 1 y va a parecer que la 2 es la que está comandando a la 1. Si nosotros no ponemos esa variable dentro del modelo. Entonces, para resolver este problema, si nosotros hacemos un análisis de correlaciones de un sistema como este, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar que vamos a tener unas altas correlaciones que van de X1 a X2 y de X2 a X1. Nosotros el análisis de correlaciones no nos permite conocer la dirección, el sentido en que en que se produce la influencia. Y así vamos a ver que hay un número
Por ejemplo, de X4 a X1, X4 realmente no causa X1, sino que va de manera indirecta a través de X2. Y bueno, los dos problemas fundamentales que tenemos con el análisis de correlaciones son estos. La simetría, es decir, no podemos determinar el sentido en que realmente se está produciendo la causalidad o la comunicación entre estas dos variables, y que no podemos eliminar las relaciones indirectas. Es decir, no podemos distinguir entre relación directa y relación indirecta. Si yo hiciera un análisis de causalidad, lo que yo quisiera obtener es algo así. Bueno, en este caso, además de eso, estoy obteniendo en el dominio de la frecuencia, porque el análisis que puse aquí, que lo voy a explicar ahora, depende es decir, hace una descomposición en el dominio de la frecuencia de la señal. Pero lo que yo quisiera obtener realmente es esto. Yo quisiera obtener que hay una causalidad de X2 a X1, porque X2 es el que está comandando X1, no debe haber nada de X1 a X2, es decir, X1 no se relaciona con nadie, por tanto, no debería existir nada. Yo quisiera encontrar solamente X2 con X1, X3 con las que tiene, es decir, con X2, con X4, X5, X4 nada más que con X2, y X5 con las dos a las cuales está. Es decir, ese es el objetivo nuestro cuando hacemos un análisis de causalidad. La forma en que nosotros resolvemos este problema está basada en una contribución del profesor Akaike, que es la tasa de contribución del ruido, que fue publicada en el 1968 y que fue retomada por nuestro grupo y en los años 2005 y 2007. ¿Qué es lo que hace el profesor Akaike? Bueno, él lo primero que hace es ajustar un modelo autorregresivo multivariado a los datos. Y entonces lo transforma al dominio de la frecuencia. La primera persona en descomponer en el dominio de la frecuencia modelos de este tipo fue precisamente el profesor Akaike. Y entonces él plantea la descomposición de la matriz croespectral en base a la matriz de varianza del ruido. En la aproximación del profesor Akaike, el ruido es algo muy importante. ¿Cuál es su aproximación? Nosotros modelamos una señal. Nosotros tenemos una señal y establecemos un modelo. Normalmente establecemos un modelo y entonces estudiamos el modelo y nos olvidamos del ruido, nos olvidamos de la diferencia entre el dato real y el ruido. Pero él dice, cuando nosotros establecemos un modelo no estamos realmente conociendo toda la información que hay en esa señal. Nosotros cuando modelamos somos capaces de modelar solamente lo que nosotros entendemos que es la señal. Por ejemplo, en este caso, un modelo autorregresivo. Nosotros estamos diciendo que el comportamiento de la variable en este momento va a depender de su comportamiento en los estados anteriores. Pero si hay otra fuente de variación de la señal, nosotros la estamos ignorando porque nuestro modelo no la conoce. Si nosotros tuviéramos un modelo que fuera perfecto, bueno, el residuo que nos queda es realmente ruido. Ahí no hay información. Pero lo que ocurre por lo general es que en ese ruido hay información, por tanto no podemos descartar el ruido. Usamos el ruido y entonces él utiliza el ruido para obtener es decir, para descomponer la matriz esta de densidad espectral. Asume que la matriz es decir, que tiene ruidos no correlacionados y eso le permite hacer una descomposición del modelo como un modelo independiente, ¿no? Donde la varianza de cada ruido está afectada por un factor de manera independiente. Y en dependencia de esto, pues define la contribución, es decir, lo que él dice, la tasa de contribución del ruido de la variable K a la variable J. Utilizando este modelo, nosotros, es decir, si nosotros lo que habíamos visto con las correlaciones es esto, este es nuestro sistema, si hacemos la correlación tenemos a todo el mundo conectado con todo el mundo porque hay conexiones indirectas, pero cuando nosotros aplicamos esto, ya lo que nos permite es encontrar la dirección correcta en que se está produciendo la relación entre las dos variables. Este modelo no nos permite eliminar las variables indirectas, sino nos permite diferenciar entre lo que es directo y lo que es indirecto. Quizás porque el modelo, cuando él lo definió, solamente lo definió pensando en dos variables. Pero bueno, este modelo sí, aunque no nos sirva para eso, en el caso sí nos sirve para analizar sistemas de dos variables, porque en el caso del sistema de dos variables no hay nada que sea
parcial, no hay nada que sea indirecto. Entonces, para el caso de dos variables sí podríamos usar este modelo. Por ejemplo, nosotros probamos este modelo en un conjunto de datos reales. Este es un experimento donde hay dos personas realizando una tarea de seguimiento donde cada una tiene que seguir a la otra. Por ejemplo, en un caso, este es el líder mueve la cabeza en una dirección y la otra persona tiene que seguirlo, y eso lo repiten durante aproximadamente 20 segundos. Al cabo de los 20 segundos, el que estaba siguiendo se convierte en líder y el otro es el que tiene que seguir, y entonces de esta manera van cambiando las relaciones de causalidad entre estos. Esto es un experimento controlado para probar si el método realmente funciona, ¿no? El método que yo les acabo de enseñar es un método que funciona con sistemas estacionarios. Sin embargo, aquí las causalidades están variando. Lo que hicimos fue sencillamente definir ventanas deslizantes en el tiempo, usar el método de las ventanas deslizantes. Tomamos una ventanita, calculamos la causalidad, nos movemos un poquito, calculamos la causalidad, nos movemos un poquito y así tenemos un método que es variante en el tiempo. Y entonces, esto es lo que nosotros, es decir, este sería las señales que nosotros estamos viendo de cada una de las personas. Aquí nos estamos viendo, aquí comienza a moverse más rápido, este comienza a moverse primero y el otro comienza a seguirlo. Es decir, el movimiento de ir de un lado a otro. Esta sería la forma que tienen nuestra serie de tiempo. Aquí entonces tenemos el eje del tiempo y por aquí tenemos el eje de la frecuencia, y aquí lo que estamos mostrando es la descomposición de la causalidad de Akaike para este sistema de dos variables. Fíjense cómo mientras el primer sujeto es el líder, hay una alta contribución del primero al segundo que cambia cuando el otro es el líder y que vuelve a cambiar cuando ellos intercambian los papeles. Para tratar de sumarizar esa información un poquito, lo que hicimos fue que integramos. ¿No? Es decir, tomar la sumatoria en toda la banda de frecuencia y entonces quedarnos con una sola información. Y vemos cómo se intercambian las causalidades de cada uno de una manera muy bonita. Por ejemplo, esto es movimiento de ojos. Es decir, cuando mueven los ojos, el sujeto 1 y el sujeto 2, es decir, siguiendo el traqueo del movimiento ocular. Esto es tomando el movimiento de los ojos del sujeto 1 con el movimiento de la cabeza del sujeto 2. Se mantienen las relaciones igual. Igualmente, el movimiento de cabeza del 1 con el movimiento de los ojos del 2, es decir, todas las combinaciones posibles. Y aquí lo que hicimos fue lo siguiente: vamos a tomar el movimiento de ojos del sujeto 1 y el movimiento de cabeza del sujeto 1, y aunque la información sale muy ruidosa, de todas maneras sí, este sujeto muestra que mientras él es el líder, el movimiento de ojos, él mueve los ojos antes que mover la cabeza. Es decir, y cuando él es seguidor, él mueve la cabeza antes que los ojos. Y se mantiene bastante ruidoso aquí, pero bastante estable. Sin embargo, este otro sujeto resultó interesante de que él siempre movía los ojos primero, independientemente de si es líder o si es seguidor. Parece que son dos sujetos que tienen distintas estrategias de seguimiento. Uno siempre mueve la cabeza primero, el otro, uno depende. Si está siguiendo, mueve los ojos primero o mueve la cabeza si él es el líder, pero el otro siempre mueve la cabeza. Eso podría ser una diferencia de estrategia entre los sujetos. Entonces, con este método, analizamos ahora estos datos y entonces aquí lo que vamos a ver es cómo va cambiando, fíjense cómo va cambiando la causalidad entre ellas dos cuando cada una invierte su papel. Aquí lo que estamos midiendo, tomando como serie de tiempo, es la proximidad de la cabeza al centro del haz. Y entonces ustedes ven aquí que cuando cada una, ustedes ven como ellas están participando y como cada una, mira, ahora le toca a esta y ella está participando, ya está diciendo, mira, toma
y así ahora le toca a la otra y ellas están intercambiándose el rol de seguidor y de líder con bastante sincronización, ¿no? Lo voy a dejar que llegue hasta aquí para que vean por qué pasa esto aquí. No tenemos sonido. Aquí no tenemos sonido, no sé, si hubiéramos tenido sonido se hubiera sentido antes. Desde que llegó por aquí, el teléfono le empezó a sonar a ella y ella perdió la concentración en el juego. Y durante el tiempo en que ella está atendiendo el teléfono, la relación de causalidad desaparece, ya no está sencillamente atenta al juego. Y una vez que ella vuelve a conectarse, vuelven a aparecer las relaciones entre ellas. Bueno, para el experimento de 2 personas estaba bien, pero ¿qué pasa con más de 2 personas? Este es otro experimento donde ellos tienen 4 niños que tienen una tarea que tienen que repartirse caramelos. Y entonces eso es algo difícil entre 4 niños, ¿no? ¿Cómo vamos a repartir los caramelos? Y ellos tienen que hacer negociaciones y tienen que llegar a acuerdos, ¿ves? De manera que, entonces, para este tipo de situaciones no nos sirve el análisis de 2 variables. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que se nos ocurrió fue lo siguiente: vamos a tomar este mismo modelo y pensando en el hecho de usar correlaciones parciales, que simplemente es tomar la inversa de la matriz y calcularla, es decir, el método de correlaciones parciales simplemente toma la inversa de la matriz y eso te elimina las correlaciones indirectas. Dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Y tomamos y calculamos la inversa de la matriz de la matriz espectral y reformulamos, simplemente nada más que tomando reformulamos, es la misma definición, pero simplemente aquí tomando la inversa. Y eso funcionó perfectamente. Cuando uno calcula este índice, se vuelve a reproducir exactamente la causalidad, es decir, las relaciones de causalidad exactas en el modelo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Definimos un experimento entre 3 personas, donde ellos van a compartir el papel de líder, el follower y el subfollower, es decir, este es el líder, este tiene que seguir a este y este tiene que seguir a este. Lo definimos así la tarea. Luego cambian en el segundo periodo, este se convierte en el líder, este sigue a este, es decir, este sigue a este y este sigue a este. Y luego este sigue el líder y así se van intercambiando los papeles. La tarea fue la misma de mover la cabeza hacia un punto, solamente que cuando este la mueva, el otro tenía que moverla y después el otro tenía que moverla. Y ahí entra el factor humano, porque aunque son japoneses y son muy disciplinados, no se puede controlar, no se puede ser perfecto. Siempre hay quien se va un poquito adelante, siempre hay quien no respeta su turno, que es la diferencia con las simulaciones. Bueno, este es el tipo de señales que tenemos ahora en este caso, para cada uno, y aquí se puede ver cómo cada uno hay desfasaje. Por ejemplo, en este caso, este se demoró cantidad en empezar a mover la cabeza, pero este empezó bastante rápido. Y en algunos momentos, alguno que otro se adelanta a su turno. Pero en general, el método funcionó muy bien. Es decir, con 3 personas tenemos la contribución en el primer periodo, donde este es el líder, es el que está contribuyendo sobre los otros 2 y no hay contribución de ninguno de los otros 2. Es decir, en este periodo que está, esta es la contribución del sujeto 2 sobre el 1 y del 1 sobre el 2. Es decir, en este periodo es el 1 sobre el 2
y no hay nada del 2 sobre el 1, en este periodo en que ninguno de los dos es líder, pues está no hay relación entre ellos, y así cambia en este periodo en que fíjense que van a aparecer dos relaciones, porque cuando el 3 es el líder, el 2 tiene que seguir al 1. Y cuando el 1 es el líder, el 2 tiene que seguir al 1 todavía. Es decir, que durante estos dos periodos, el 2 sigue siendo el seguidor del 1. Y lo mismo ocurre aquí. Siempre hay dos periodos en que una persona tiene que salir siguiendo al otro y un periodo en el que no debe salir nada. Bueno, como les decía, la medida funciona muy bien, no de manera perfecta, por lo que les decía de que a veces las personas equivocan su papel y la medida lo que está haciendo es simplemente reflejar lo que ocurrió en realidad, que la persona no cumplió su rol. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos esta medida al juego de los 4 niños. Fíjense que durante este tiempo que están repartiendo los caramelos, las medidas se mantienen todas muy parecidas. Este es un experimento muy complejo porque realmente ellos no se están comunicando en un solo nivel, ellos se están comunicando en diferentes. Este está gritando y le está diciendo cosas a los demás y los otros también. Y entonces, fíjense que casi siempre durante todo el tiempo este está comandando la negociación. Fíjense que él casi siempre está por encima de todo. Y miren este niño aquí tranquilito que prácticamente está siempre en un estado basal, que prácticamente él no participa en la negociación. Él es seguidor nato. Él nada más que hace seguir y seguir y seguir. Él no. Bueno, estábamos muy contentos con nuestra medida. Cuando a mí se me ocurrió, déjame comparar esta medida con la General Partial Directed Coherence de Bacala y Sameshima, la GPDC, que es en realidad la medida más usada de causalidad directa, la más popular, la más famosa, con un número impresionante de citas y todo eso, que nosotros habíamos estado usando desde el año 2008 y que yo sabía que funcionaba bien, pero en definitiva yo quería tener mi propia medida, no quería la de Bacala. Entonces, lo que encontré fue que nosotros habíamos redefinido la medida de Bacala, exactamente la misma medida de Bacala. A pesar de que Bacala dice que lo que él hace es una extensión de la causalidad de Granger para el dominio de la frecuencia, y él en ningún momento menciona a Kaike en sus trabajos. Lo cierto es que la medida de Bacala es exactamente la misma definición que hizo Kaike en el 68, tomando esto que se nos había ocurrido a nosotros también aquí. Entonces, bueno, eso me provocó un gran grado de frustración porque nos habíamos quedado sin posibilidad, sin medida y sin posibilidad de extenderla porque ya alguien más lo había hecho. Entonces, lo que hice fue que le pedí ayuda a mis amigos. Hablé con Roberto Pascual Marqui, que probablemente lo conozcan porque es el creador del Loretta, un método muy famoso, y con Rolando Vizcay, que sí lo conocen todos aquí porque viene aquí muy frecuentemente, y les pedí que trabajáramos juntos en este tema. Y alrededor de 15 días después, Vizcay vino con una medida genial, que la presentó el año pasado aquí. Me imagino que la vieron y se acuerden de ella. Una medida bella, con una interpretabilidad tremenda, y que resuelve realmente todos los puntos que teníamos nosotros, que queríamos resolver. Pero durante mes y medio se produjeron un montón de medidas nuevas a raíz de eso, y entre todas esas medidas nuevas que se definieron, se definió esta otra, que fue idea de Pascual, que es la Isolated Effective Coherence. ¿Cuál fue la idea de Pascual? Ok, tenemos un sistema de muchas variables y yo quiero estudiar la relación entre dos variables. Yo quiero nada más saber cuál es el efecto de esta variable sobre esta y de esta sobre esta. Bueno, voy a olvidarme del resto del sistema. Yo voy a hacer cero todas las otras conexiones. Yo voy a imaginarme que ninguna otra conexión ni manda para acá, ni sale, si solamente estas dos en el mundo existen. Y entonces, basado en eso, él redefinió toda
Es decir, definió las ecuaciones para ese caso particular, haciendo todo lo demás cero, y salió esta nueva medida de conectividad donde solamente tienen que ver los dos voxels que están involucrados. Entre él, el I y el J son los únicos dos voxels que están involucrados. Y por comparación, porque ya era un problema de competencia, lo comparamos con la medida de la GPDC de Bacalá y Sameshima, es decir, esta es la misma medida que yo había presentado antes, pero reformulada en términos de esta modelación. Y fíjense que la diferencia entre estas dos medidas es que la GPDC utiliza en el denominador las contribuciones de todas las variables que están en el sistema, mientras que esta lo que hace es concentrarse en las dos variables que estamos analizando. Bueno, hicimos muchas simulaciones y esta es una simulación de un sistema bastante sencillo en el cual se ven las propiedades de ambas medidas. Fíjense que generamos 5 voxeles oscilando a esta frecuencia particular cada uno. Si uno calcula el espectro de la señal de todos estos voxeles, lo que va a tener es un pico a 28, un pico a 16 y un pico a 23 en cada uno de estos voxeles. Esa es la actividad intrínseca del voxel desconectado de la red. Pero cuando uno crea este ciclo aquí de feedback entre los dos voxeles y estas relaciones entre ellos, lo que sucede es lo siguiente. En el voxel 1, que teníamos una actividad oscilando a 28 Hz, creo, ¿no? Como hay una relación de feedback entre el 1 y el 2, aparecen estos dos picos a dos frecuencias completamente diferentes de la intrínseca del voxel. Es decir, que cuando nosotros estamos estudiando sistemas de causalidad, existen varias propiedades del sistema. Y no quiere decir que un método sea mejor que otro, sino que un método capta una propiedad y otro método capta otra propiedad del sistema. Entonces, lo que estamos nosotros estudiando con la medida esta son las propiedades intrínsecas del voxel, no son las propiedades del sistema, ¿no? Sino son las propiedades de la red. Porque cuando nosotros aplicamos esa medida, a pesar de que en el espectro de la señal lo que aparece son dos picos a 8 y a 32 Hz, sin embargo, esta medida recupera la causalidad en las frecuencias originales donde estaban oscilando los nodos de la red antes de estar conectados. Por eso es que esta medida se llama aislada, ¿no? Aislada de la red, captando las propiedades intrínsecas de la red. Entonces, cuando nosotros utilizamos la GPDC en este tipo de medida, fíjense que en estos voxeles que están, donde hay una influencia un poquito ya más complicada, porque ya es la influencia de X1, X2 sobre X3, X4, se tiende a perder la información en ese voxel. Fíjense la comparación entre la Isolated Coherence y la GPDC, cómo la GPDC pierde mucha información. Cuando estudiamos más y aparece en el trabajo este se muestra en ejemplo, cuando se estudia un sistema más complejo, la GPDC puede llegar a dar cosas completamente cero, mientras que la Isolated Effective Coherence no pierde, no pierde el efecto de las dos medidas. Sin embargo, estos métodos, la limitación fundamental que tienen es que no se pueden usar en sistemas de mucha dimensión. Cuando uno ya usa estos sistemas, en sistemas de más de 10 variables, ya empiezan a dar muchos errores numéricos, empiezan a aparecer muchas conectividades, muchas correlaciones espurias que no tienen nada que ver con el sistema y otras que no podemos interpretar, no sabemos bien si existen o no. Y esto es una limitación grave para nosotros porque nosotros trabajamos en sistemas bien multidimensionales, por ejemplo, con la resonancia magnética, con el EEG, necesitamos tener métodos como estos. Una cosa que se hace
Es decir, una solución que se le da a este tipo de sistema es definir regiones de interés. Pero definir regiones de interés está sesgado por el conocimiento que uno tiene. Está sesgado porque yo quiero analizar esas 6 regiones, pero no sé lo que va a ocurrir en el resto del cerebro que yo no voy a analizar. Y entonces, aparte de eso, cuando yo voy a trabajar con esas regiones, yo tengo que sumarizar esas regiones de alguna manera, porque yo no puedo trabajar con las 100 señales, con los 100 voceles que hay o los 40 que hay en cada una de las regiones. Yo tengo que sumarizar esas regiones, regiones de alguna manera. Y hay varios criterios. Un criterio es tomar el promedio de todas las señales. Otro criterio es tomar el primer componente principal. Otro criterio es tomar los voceles que están mejores conectados, calcular la correlación de los voceles entre todas las regiones y quedarse con los voceles que están más conectados en cada región. Hay un trabajo que salió el año pasado utilizando este tipo de medidas para toda la cabeza, que usa regiones también regiones de interés. Por ejemplo, usan la segmentación del cerebro AAL de las 90 estructuras. Entonces usan 90 estructuras, pero lo que hacen es que calculan la causalidad 2 a 2 entre todos los voces de una región y otra región. Y se quedan con el promedio de todas esas causalidades. Parece que ese método funciona bien, pero ese método no me resuelve el problema de las causalidades indirectas, porque me está haciendo el análisis 2 a 2. Bueno, en general, cuando se usan este tipo de cosas, lo que la gente hace es que, bueno, se definen las regiones. No le expliqué el experimento, porque en realidad no es interés, es simplemente para mostrar el procedimiento. Lo que se hace es que se utilizan las regiones y luego para probar si son significativos o no se utiliza la técnica del bootstrap. Es lo que comúnmente hace la gente para trabajar con estos sistemas. Y en dependencia de eso, bueno, pues se encuentra más información. Esto es un análisis de conectividad hecho con un programa que se llama CON, un programa libre en internet, que lo que te da es tipo correlaciones, no te da direcciones. Y estos son los resultados de haber analizado, de haber analizado el mismo experimento usando estos métodos, donde aparecen las direcciones y donde se eliminan relaciones que pueden ser indirectas. Para resumir, en el futuro cercano, nosotros las direcciones de trabajo que nos proponemos es trabajar con causalidad de vectores, porque para todos estos análisis nosotros hemos estado usando una serie de tiempo, pero realmente las medidas que nosotros tenemos son tridimensionales porque son posiciones en el espacio, X, Y, Z, y para esto o hemos tenido que decidirnos por una de las componentes de los ejes, que es el que más variabilidad ha presentado, o calcular un ángulo de movimiento, o calcular una distancia, pero ha sido todo soluciones artificiales. Es decir, lo que nosotros nos estamos planteando ahora es desarrollar estos métodos, pero para sistemas donde cada serie de tiempo pueda ser un vector. Por ejemplo, introducir causalidad con restricciones, donde yo digo, este grupo de variables de ninguna manera se puede conectar con esta porque yo sé que eso no puede ser, porque es decir, la naturaleza de mi experimento me dice que eso no puede ser y eso es importante. Eso disminuye la probabilidad de encontrar una relación espuria como la que yo estaba mostrando con la fuerza externa que se le impone al sistema, y trabajar más en la parte de la sumarización de los análisis de causalidad utilizando Royce. En realidad aquí se me quedó otra que es una tendencia bastante actual, que es la de utilizar sistemas multivariados de alta dimensión, pero utilizando métodos de esparcidad. Es decir, tratar de ese gran sistema usar un método de Sparse que me lleve a cero muchas y nada más que me extraiga un poquito, un número pequeño de relaciones. Bueno, les decía que teníamos también el problema de que había que trabajar con relaciones, es decir,
encontrar conectividad en señales de fMRI también, para los cuales no podemos usar los métodos que hemos estado usando de causalidad hasta ahora. Un método, es decir, uno de los métodos que nosotros desarrollamos fue basado en autovectores. En este experimento, por ejemplo, que era el experimento de atención sostenida, donde los sujetos lo que tienen que hacer simplemente es mirarse a la cara. Este experimento contaba con 8 condiciones y una de ellas era simplemente mirarse a la cara, nada más, sin hacer nada. Esto fisiológicamente lo que provoca es que cuando uno mantiene la atención sostenida entre dos personas, las personas comienzan a seguirse, empiezan a imitarse una a las otras, y eso lo que produce es que se active una red neuronal conocida como las neuronas en espejo, que es lo que hacen es, lo que dicen es decir, son las neuronas que se activan cuando una persona mira a la otra e imita su comportamiento. Entonces, en este experimento, ellos tomaron 3 grupos de personas, tres grupos de pares de personas. 2 personas normales mirándose, otro donde había una persona normal y un autista, y otro donde eran los 2 autistas. En un trabajo previo, estas personas que son del mismo laboratorio, ellos hicieron un análisis voxel a voxel, es decir, ellos tomaron el primer cerebro, el segundo cerebro, corregistrados por supuesto, y tomaron el voxel equivalente en cada cerebro, las dos series de tiempo de cada uno, y calcularon la correlación voxel a voxel entre esos 2 cerebros. Y lo que obtuvieron fue esto, que en el caso del grupo normal, le apareció una correlación significativa en el giro inferior frontal, en el giro inferior frontal, en este caso, que esto se describe como una de las partes del sistema de neuronas en espejo. Pero evidentemente estamos perdiendo aquí, si hay relaciones entre voxeles que no son los correspondientes, ese tipo de información no nos va a salir en este análisis. Nosotros lo que hicimos fue utilizar un método basado en los autovectores. Es decir, para obtener un índice de conectividad general de todos los voxeles del cerebro, dije, bueno, vamos a calcular la matriz de correlación de todos estos voxeles, vamos a hacer la descomposición en valores singulares y vamos a quedarnos con el primer autovector de esa descomposición, y eso nos va a dar un índice general de cada voxel de conectividad, de si ese voxel está conectado o no en el cerebro, si él está participando o no en la actividad que se está midiendo. Si tomamos el problema de los 2 cerebros, entonces dijimos, vamos a tomar el primer cerebro, el segundo cerebro, son 2 cerebros que están medidos simultáneamente, entonces vamos a calcular la correlación entre ellos 2, descomposición en valores singulares. El primer autovector del primer nos va a dar los índices de conectividad del primer cerebro con los del segundo cerebro, y el primer autovector de la matriz V nos va a dar el índice de conectividad de los voxeles del segundo cerebro que están conectados con el primer cerebro. De esta manera, lo que vamos a obtener con esto es los voxeles del cerebro 1 conectados con el cerebro 2 y los voxeles del cerebro 2 conectados con el 1. Si en lugar de eso tomamos y creamos una matriz grande que tenga primero todos los voxeles, por aquí tiempo y por aquí voxeles, primero todos los voxeles del primero y después le ponemos por debajo todos los voxeles del segundo, y a esa matriz le hacemos su descomposición en valores singulares, vamos a obtener un solo autovector grandísimo de 2 veces, es decir, el número de voxeles aquí más el número de voxeles aquí, donde los primeros voxeles van a ser todos los voxeles del primer cerebro que están conectados, ya sea dentro del cerebro o con alguien del segundo cerebro, y de la misma forma la segunda parte de ese voxel, de ese vector, nos va a dar los voxeles del segundo cerebro que están conectados, ya sea con otros voxeles dentro del mismo o con voxeles del otro cerebro. Este es un ejemplo, una simulación que realizamos para probar esto, es decir, simulamos 2000, como si fueran 2000 voxeles en un cerebro,
y 2000 voxeles en otro cerebro. Y dije, bueno, vamos a conectar este grupo de voxeles aquí con este grupo de voxeles aquí, estos dos con un grupo en el otro cerebro, este solamente dentro del otro cerebro, y este igual, uno aquí, este con solamente con voxeles del cerebro, del otro cerebro. Y yo no creo que yo no puse el... Lo hice mal. No puse el resultado de la simulación. Bueno, el método, me van a tener que creer, el método lo que dio es que efectivamente en una simulación donde habían 2000 voxeles y solamente 500 instantes de tiempo, salieron conectados en cada, exactamente así, solamente los voxeles estos dentro de un cerebro. Fíjense que tenemos tres métodos. Tenemos el método de usar un solo cerebro y eso nos dice los voxeles que están conectados dentro de un cerebro. Tenemos el de usar uno al lado del otro y sabemos lo que están de este con este y de este con este. Y tenemos el de poner un cerebro debajo del otro y ese nos dice todos los voxeles que están conectados en uno o en otro, pero no sabemos con cuál de ellos. Pero nos da un índice de todos los voxeles conectados. Lo que ocurrió fue eso, que exactamente se reprodujeron exactamente los patrones que habíamos simulado y el método funcionó muy bien. Aplicamos entonces ese método al experimento de la atención compartida. Es decir, tomamos los 57 pares de personas, calculamos todos los índices de conectividad, realizamos el análisis estadístico y lo que ocurrió fue esto. En el grupo donde había una persona normal y un paciente autístico, no se activaron las neuronas en espejo, ni en el grupo en el que había paciente con paciente. En el grupo donde había dos personas normales, se activó todo el sistema de neuronas en espejo, incluyendo el giro que había salido en el ejemplo de box a la box. Es decir, este método, a pesar de ser muy sencillo, nos reprodujo bastante bien todos los patrones y el resultado que obtuvimos fue muy bueno. Ahora, ese método nada más nos da un índice de conectividad. Eso no nos dice quién con quién está conectado. Entonces nosotros lo que quisimos hacer un poco más, saber si podemos saber quién con quién está conectado. Lo que hicimos fue utilizar un método de clustering, pero el método de clustering normal, Camins, funcionó realmente mal. Hay un método denominado spectral clustering, que uno calcula la matriz de correlación de todos los voxeles y le aplica una transformación a esa matriz que consiste en una exponencial con una raíz cuadrada, etc. Y luego le calculamos los autovectores a la descomposición en valores singulares a esa matriz. En lugar de quedarnos con un solo autovector, entonces nos quedamos como mínimo con 6. Uno puede decidir tomar más de 6 o tomar más de 10. Y a eso se le aplica, a esa descomposición se le aplica el método de clusterización. Aquí lo que estamos mostrando es los tres primeros autovalores. No podemos representar los 6, aquí lo que estamos ploteando son los tres primeros autovalores. Y vemos cómo los grupos que estaban activos, que tenían correlación, cada uno de ellos se diferencia perfectamente, mientras que todo esto que está aquí son todos los voxeles que no estaban correlacionados. Y el método, cuando aplicamos el método de clusterización, el método no cometió ningún error. Si todos los voxeles fueron exactamente, no hubo el método no cometió ni un solo error. Dijo, bueno, en realidad estamos jugando con ventaja porque tenemos 6 grupos de voxeles y nosotros nos quedamos con 6 clústeres. Es decir, tomamos 6 autovectores y definimos 6 clústeres. Bueno, ¿qué sucede si nosotros en lugar de 6 no sabemos el número de clústeres que queremos crear? Y entonces vamos a decirle, por ejemplo, que sean 10. Lo que ocurrió entonces fue, el método dejó los 6 valores que tenía y lo que comenzó fue a dividir estos que estaban aquí. Pero los valores, es decir, los clústeres que estaban aquí, realmente conectados,
se mantuvieron exactamente como habían aparecido antes. Esto, desgraciadamente, empezamos a trabajar en otras cosas y no llegamos a probar sus resultados en datos reales. Pero bueno, fue un intento de, a partir de que ya tengo un índice de conectividad, bueno, pues déjame ver quién con quién son los que están conectados. Y obtuvimos una gran clasificación con este método. Bueno, ya eso era todo lo que yo iba a presentar.